Bueno, pues los encargados hoy de este matinal son Álvaro Belmonte y Julia Karpova. Vale, vamos a empezar con Álvaro, Vale, que os lo voy, voy a poner en primer plano. voy Hola compartiendo Álvaro, pantalla. bienvenido. Buenos Buenos, días. buenos días. Álvaro Belmonte Baeza es de la de la Universidad de Alacant y nos trae la ponencia Control de robots basado en aprendizaje por refuerzo profundo. Y aparte de presentar el proyecto en el que está trabajando, también nos mostrará ejemplos concretos de éxito en tareas de manipulación robótica, locomoción y control coordinado de múltiples brazos robóticos, entre muchas más cosas súper interesantes. Entonces, Álvaro, bueno, pues te doy la palabra para escuchar esta charla tan interesante que nos tienes preparada. Vale, muchas gracias a Esther y a todo Valgray por invitarme a dar esta ponencia. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y así em, ya paso a las diapositivas. Vale, ¿podéis ver mi presentación? Sí, Sí, Perfecto. perfectamente. Álvaro, perfectamente. Perfecto. Pues nada, eso, como ha presentado Esther, soy Álvaro del Monte, soy estudiante de doctorado en aprendizaje por refuerzo para control de robots en la Universidad de Alicante, bajo la dirección de mi tutor Miguel Cazorla. Y nada, vengo a contaros un poquito de qué es esto del control de robots basado en aprendizaje, porque al final el campo de la inteligencia artificial es un campo muy amplio. Muchas veces la gente habla de inteligencia artificial como un único tema, pero los que estamos un poco más entendidos de esto sabemos que tiene muchísimas vertientes diferentes y muchas aplicaciones diferentes. Entonces yo vengo a contaros hoy cómo este subcampo de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje por refuerzo, ha revolucionado total y absolutamente el campo del control de robots, que es mi especialización. Para ello, en primer lugar os voy a poner un poco en contexto de, vale, la robot, todos sabemos más o menos lo que es un robot, y os voy a explicar cómo se controlan o cómo se controlaban hasta que apareció el boom del aprendizaje por refuerzo, del aprendizaje profundo y del aprendizaje por refuerzo profundo. Os voy a contar qué es esto del aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning en inglés, y ya luego os voy a mostrar varios ejemplos de aplicaciones concretas de control basado en aprendizaje por refuerzo y vais a ver la diferencia muy claramente con los métodos clásicos, y terminaré contando un poco en lo que estoy trabajando yo ahora mismo en mi tesis para poner un poco en contexto por qué me interesa a mí todo esto. Así que nada, en primer lugar, en robótica, hasta no hace demasiado tiempo, hasta hace aproximadamente unos 10 años o incluso un poco menos, 8 o 10 años, cuando queremos controlar un robot es básicamente elegir qué señales le tenemos que mandar a los motores que forman este robot para realizar los movimientos que deseamos. Esto puede parecer relativamente sencillo cuando tenemos pues a lo mejor, por ejemplo, un setup industrial en el cual pues tenemos todo controlado, la celda está bien cerrada, nuestro robot es un robot de base fija, es un robot manipulador, como habéis visto en cadenas de producción y demás. Y entonces en estas situaciones es relativamente sencillo realizar el control de estos robots con enfoques clásicos como estos, con controladores hechos a mano, que se basan en modelar el sistema físico, modelar nuestro robot con modelos como modelos basados en sólido rígido y demás. Y entonces pues planificamos en función de un modelo matemático que representa de alguna forma el comportamiento de nuestro robot, tanto en parte cinemática, es decir, solo en movimiento, como parte dinámica, ya teniendo en cuenta fuerzas y demás. ¿Qué pasa? Como he dicho, esto funciona cuando el entorno es totalmente estructurado y lo tenemos controlado. La realidad generalmente en el mundo real, fuera de estos ambientes industriales y demás, no suele ser esta. Si tenemos entornos dinámicos impredecibles, estos controladores sufren, porque esos controladores basados en modelo esperan que todo esté como nosotros hemos modelado. Y esperan que todo sea de la forma exacta, y a la mínima que algo cambia, nada, un milímetro, esto puede hacer un fallo catastrófico en el sistema. Sobre todo cuando escalamos a robots de problemáticas más complejas, como pueden ser la locomoción de cuadrúpedos, de humanoides, problemas de manipulación en los cuales no es solo un pick and place que se llama coger y dejar en algún sitio, o donde no sabemos exactamente dónde está el objeto que debemos coger y tenemos que tener información sensorial adicional que nos permita esto. Pero ¿y si el objeto que queremos coger tiene una morfología diferente? No es lo mismo coger una caja que coger un vaso,
que coger un ratón, que coger cualquier otra cosa. Entonces, para hacer esto antes teníamos que hacerlo todo de forma manual y ese ciclo de desarrollo es bastante lento. Ese ciclo de desarrollo nos implica, vamos a probar, ajustar todos los parámetros que tenemos que ajustar de nuestro controlador, vamos a calibrar las medidas que tenemos, vamos a calibrar todo, vamos a tenerlo todo muy medido, pero esto no se adapta bien a situaciones nuevas. Esto es muy propenso a fallo y eso es una de las cosas que hasta hace no demasiado tiempo prevenía a la robótica de salir de ambientes controlados de laboratorio, sobre todo en campos como los que digo, más complejos, como la locomoción o la manipulación de objetos no conocidos. Entonces, aquí os voy a poner un pequeño vídeo. Todos habéis visto a este robotito. Este es el Atlas de Boston Dynamics, el Atlas antiguo. Y en este vídeo nos muestran cómo los vídeos esos maravillosos que nos muestran al robot haciendo volteretas, saltando y demás, que cuando suben el vídeo sale muy bien, pues esto es como el detrás de las cámaras. ¿Qué pasa para llegar a ese punto? Como podéis ver aquí, en el momento en que algo está ligeramente diferente de cómo estaba planificado, el robot no sabe adaptarse a esto y tiene fallos catastróficos. Aquí pisa donde no tiene que pisar y se cae porque no es que sepa dónde tiene que pisar, es que le han programado previamente, tienes que pisar aquí. Pero si aquí, por lo que sea, se ha movido 2 milímetros, falla. Esto falla. Entonces ahí podemos ver en el vídeo cómo después de ajustar ese ajuste, calibración y demás, el robot ya empieza a poder hacer esos comportamientos tan complejos que vimos en estos vídeos en el momento que se subieron. Entonces, con esto simplemente quiero ejemplificar eso, que si en el momento que algo está ligeramente diferente, no un cambio grande, sino algo ligeramente diferente, las cosas ya no funcionan tan bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿hay una alternativa? Entonces, en un mundo ideal, querríamos que nuestro controlador no requiriese de tantísimo tiempo para su diseño y ajuste y calibración y demás, que fuera un proceso bastante más rápido y que además, vale que igual es muy ambicioso que se adapte a cualquier cosa, a cualquier situación y demás, pero al menos dentro del dominio de la tarea escogida, debería tener una mínima flexibilidad. No puede ser que si hay una pequeña piedrecita en el camino, nos haga caer. Tiene que poder adaptarse a eso y seguir adelante. Entonces deberíamos adaptar esas pequeñas variaciones. Y por último, también, idealmente, estos modelos físicos que hacemos, estos modelos matemáticos de cuerpos, de sistemas físicos, no son perfectos. Esto es uno de los grandes problemas, porque al final, si el modelado de todo nuestro entorno fuese perfecto, podríamos adaptarnos a todo, pero ni es factible modelar todo el entorno, ni es factible que estos modelos sean perfectos, porque esto es el típico problema de vamos a asumir que una vaca es una esfera. Una vaca no es una esfera, una vaca es mucho más compleja, pero nosotros tenemos que hacer estas asunciones cuando modelamos estos sistemas. Entonces, hay una alternativa que nos permita acercarnos un poco a este ideal que queremos. En este punto, la gente empezó a considerar, ¿y si aplicamos el paradigma del aprendizaje por refuerzo a esto? ¿Por qué? Porque ¿qué es el aprendizaje por refuerzo? Pues como digo, es un paradigma dentro del campo de aprendizaje automático que se basa básicamente en aprender mediante la interacción. Un agente interactúa con su entorno y en cada paso el agente observa el estado de su entorno y escoge una acción en base a este estado. Y después esa acción es aplicada al entorno y el entorno devuelve una señal de recompensa, básicamente una indicación de lo positivo o negativo que ha sido esta acción en ese estado determinado de cara al objetivo que hemos indicado para nuestro agente. Y esto, la gracia que tiene es que este proceso permite entrenar en base a prueba y error. Básicamente lo que queremos es, vamos a empezar tomando acciones aleatorias y en base a esa señal de recompensa vamos a ir ajustando cada vez las acciones que toma nuestro agente. Y de ese modo, con el paso del tiempo, va mejorando lo que se llama su política. Su política que básicamente es su estrategia a la hora de elegir qué acciones tomar. Al final, como podéis comprobar, es exactamente igual que aprenden los niños pequeños o que nosotros enseñamos a nuestras mascotas cuando nos estamos educando. Es básicamente cuando lo haces bien te doy un premio, cuando no lo haces bien no te lo doy. Entonces, esa es la forma en que funciona el paradigma del aprendizaje por refuerzo. Pero claro, este paradigma no es nuevo. Este paradigma existe desde los años 80. Esto lleva muchísimos años, pero no se aplicaba mucho aún, más allá de casos muy sencillos. ¿Por qué? Porque al final necesitamos para ese agente que veis aquí, para modelar este agente, vale, ¿cómo modelamos esa política? ¿Cómo modelamos esa estrategia de toma de decisiones? Al final,
si es una tarea relativamente sencilla, podemos utilizar métodos tabulares, podemos tener una tabla con todos los estados posibles y todas las acciones posibles. Entonces vamos ajustando esos valores de esa tabla. Pero como podéis imaginar, esto no escala bien. Con entornos, con espacios de estados continuos o con acciones continuas, o como en este caso, por ejemplo, el juego de Mario, al final tenemos una pantallita con píxeles que al final tiene una matriz de 256 por 156, son estados bastante grandes. Entonces esto previno al aprendizaje por refuerzo de convertirse en algo importante hasta no hace demasiado tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el aprendizaje por refuerzo volviera a estar en primer plano? Pues fue el advenimiento de las redes neuronales profundas. Creo que aquí más o menos todos tenemos una idea de qué es una red neuronal en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente es un aproximador de funciones universal. Es un modelo que nos permite, en base a datos, ajustar una serie de pesos y demás para poder aprender aproximar una determinada función. Entonces, en este caso, para el aprendizaje por refuerzo profundo, lo que hacemos es, vamos a utilizar una red neuronal como la política, para que modelar la política de la gente, para modelar esa estrategia de elección de acciones, porque las redes neuronales pueden manejar información de alta dimensionalidad y muy compleja y encontrar esa correlación entre las distintas entradas y los resultados de las acciones que nos permite establecer esa generalización y extraer esas características y patrones relevantes para que nuestra gente pueda generalizar a situaciones también que no ha visto exactamente, es decir, que se pueda adaptar a situaciones que no están previamente planificadas, previamente modeladas. Y este punto fue el que fue la clave para que el aprendizaje por refuerzo se pudiese utilizar en problemas más realistas. El primer caso donde se utilizó fue en jugar a videojuegos clásicos de Atari 2000. Entonces, una red neuronal, tomando directamente las imágenes que nos daría nuestra máquina de arcade, aprendió a jugar a esos juegos. Aprendió a jugar a una gran variedad de juegos con un nivel de rendimiento comparable a los mejores jugadores humanos. Entonces, lo que pensó la comunidad investigadora en robótica dijo, vale, pues al final el problema de control no dista tanto de ser del esquema que tenemos del aprendizaje por refuerzo. Al final tenemos un entorno, tenemos a nuestro robot, tenemos para la tarea que quiere realizar, tenemos el estado del robot, tenemos un estado propioceptivo, es decir, sensores internos del robot, y un estado externo que podemos obtener en base a cámaras o otros sensores. Y lo que queremos es, en base al estado y a la tarea que queremos hacer, queremos tomar las acciones, es decir, mover los motores del robot para conseguir el objetivo que queremos, que podemos codificar con nuestra función de recompensa. Por ejemplo, si lo que quiero es, en el robot, por ejemplo, que tenéis en la imagen, si quiero que el robot llegue a una determinada posición y ponga su efector final en un determinado punto, yo puedo codificar esa recompensa como minimizar un error entre posición actual y posición deseada. Y es algo tan sencillo como eso, con varias pruebas y en base a entrenamiento en simulación, puedo alcanzar a completar esa tarea, adaptándome a ciertas variaciones que pueda introducir durante el entrenamiento. Y gracias a esto se produjo vamos, es increíble el cambio de dónde estábamos a dónde estamos hace unos 5 o 6 años, no más, empezó todo esto. Y ahora os voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que eran impensables hace 5 o 6 años. Por ejemplo, en el campo de la locomoción robótica, como os podéis imaginar, es algo bastante complejo porque tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Tenemos bastantes grados de libertad que controlar. En este caso, por ejemplo, un robot cuadrúpedo normal suele tener 12 motores simultáneos a controlar. Tenemos que tener en cuenta colisiones constantes con el entorno, que son las que nos permiten hacer el movimiento. Y tenemos que tener en cuenta también la inmensa variedad de de terrenos por los que podemos andar. Entonces, como veis en este caso, en este artículo, lo que hicieron fue uno de los primeros artículos en utilizar este paradigma para la locomoción de robots en entornos naturales, utilizando el mismo controlador sin ningún tipo de ajuste, sin ningún tipo de nada, para poder hacer esa locomoción en entornos, como veis, muy dispares, que nosotros nos adaptamos de forma subconsciente. Nosotros sabemos que si vamos a andar por arena, la arena se va a hundir y tenemos que hacer un determinado tipo de movimiento. Si vamos por el césped, lo mismo. Si tenemos que subir escaleras, sabemos que tenemos que levantar más. Pero en este caso el robot no tenía esa información, porque en este caso también el robot no tiene ninguna cámara, ningún tipo de sensor, simplemente se adapta
en base a cuando nota que no puede andar, por cómo ha sido entrenado, le permite andar en una variedad grande de terrenos. Aquí, por ejemplo, le van a poner una hoja de plástico sobre una colchoneta y además le vierten aceite sobre la losa de plástico, con lo cual podéis imaginar lo resbaladizo que es el terreno. Pero como veis, el robot se puede adaptar perfectamente a todos estos terrenos que no ha visto en simulación, que no está previamente planificado ni modelado. Y aquí, por ejemplo, este vídeo lo he puesto por eso, porque en la parte de arriba tenéis el controlador por defecto del robot basado en modelo, que no tiene en cuenta toda esta variabilidad y que no tiene esta adaptabilidad. Como podéis ver, el controlador por defecto del robot falla totalmente cuando, por ejemplo, aquí encuentra un bache, no lo sabe, se cae. En cambio, el controlador entrenado con aprendizaje consigue adaptarse bastante bien a cualquier tipo de imprevisto. Y esto es una de las claves de por qué esto ha sido una revolución para la robótica. Como podéis ver antes, no podíamos hacer prácticamente, vale, sí, podemos hacer que ande, pero en entornos muy controlados y demás. Y gracias a esto podemos haber un abanico enorme de posibilidades. Y aquí os enseño otro vídeo también de la ETH de Zúrich, en el laboratorio, por ejemplo, donde puse mi TCM, en el cual podéis ver cómo consiguen que hagan navegación ágil con un robot cuadrúpedo y como podéis ver, con el mismo robot, esto es en simulación, lo que consiguen, el tipo de comportamientos que consiguen entrenar, pero esto luego transfiere directamente al robot real. En este caso sí que le incluyen una percepción del entorno para poder ver ese mapa de elevación, pero se entrena íntegramente en simulación y luego se despliega en el robot real de forma directa. Entonces, como podéis ver, esto es un paradigma totalmente diferente que está basado 100% en aprendizaje. Pero no solo va de cuadrúpedos la cosa, también en la Universidad de Zúrich son pioneros en control de drones basado en aprendizaje y en este caso tenemos un dron pilotado por un piloto profesional de carreras de drones, mientras que el otro dron está controlado por un agente entrenado con aprendizaje por refuerzo. Como podéis ver, estamos hablando de maniobras súper ágiles, con un circuito predeterminado que tiene que detectar y seguir los diferentes huecos por los que debe pasar y el dron mejora el rendimiento del piloto profesional humano. Y por no enrollarme demasiado, os muestro también otro ejemplo de manipulación robótica. Al final, la manipulación es un problema que nosotros hacemos de forma natural, pero porque tenemos el sentido del tacto, podemos ver también lo que estamos manipulando, con tacto podemos saber la fuerza que estamos haciendo en cada punto, etcétera. Un robot generalmente no tiene esta información o no la puede procesar de la forma tan efectiva como haríamos nosotros. Y en este caso, por ejemplo, OpenAI, utilizando también el aprendizaje por refuerzo, entrenó una mano robótica para poder hacer cubos de Rubik, que es un problema que requiere una cierta destreza en los dedos para poder mover cada una de las piezas. Y también podemos mezclar las dos cosas. Podemos tener navegación, o sea, locomoción, navegación y manipulación. Y en este caso, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Stanford entrenaron con una mezcla de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación un sistema de dos brazos robóticos para poder hacer tareas que podríamos encontrarnos en nuestras casas para acercar el punto en el cual podamos tener robots ayudando en el hogar de cualquier persona hasta que los costes dejen de ser prohibitivos. Entonces, como podéis ver, aquí hay una serie de comportamientos que, de nuevo, hace no demasiado tiempo serían impensables porque, insisto, esto está basado en aprendizaje. Esto no es un mapa, un vídeo que si me cambian las cosas de sitio exactamente, se me van. Aquí la copa puede estar ligeramente movida. Como veis aquí, va esperando a detectar un humano y cuando lo detecta le choca a esos 5, etcétera. Y para ir terminando, me voy a acercar un poco más a lo que hago yo en mi investigación. Mi investigación se basa en aplicar estas técnicas a sistemas de alta complejidad con muchos grados de libertad y en entornos no estructurados. Ahora mismo lo que me estoy dedicando es a lo que vais a ver en el vídeo, una extensión con una técnica diferente, pero básicamente lo que vais a ver en el vídeo, desgraciadamente esta charla ha caído como 2 semanas antes de lo que podría haberos enseñado yo mis propios vídeos, por un retraso que hubo en la entrega de un brazo robótico que nos tenían que llevar a la universidad. Pero bueno, básicamente para lo que veáis, en lo que estoy trabajando es en locomanipulación de robots cuadrúpedos, es decir, un brazo robot encima de un robot cuadrúpedo y poder realizar tareas de posicionamiento del brazo
como queramos. Entonces, este trabajo es un trabajo de la Universidad de Berkeley, es algo similar en lo que me estoy dedicando yo, pero yo estoy utilizando una técnica diferente que introduce una serie de restricciones para poder asegurar que las fuerzas de impacto del efecto de la muñeca no van a ser tan altas, que no se va a consumir más de una determinada cantidad de energía, etcétera, etcétera. Pero para que podáis ver también una situación en la cual tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos un robot cuadrúpedo que puede avanzar por cualquier tipo de terreno y tenemos un manipulador encima de él para poder realizar alguna tarea de interés. Entonces tenemos una gran movilidad y una capacidad de manipulación. Y para ir terminando también, otra cosa que sí que os puedo contar un poco más es, como he dicho, yo me dedico a hacer con sistemas robóticos complejos en entornos no estructurados. Entonces, al principio, antes de poder tener el hardware con el que poder aplicar esas técnicas en un robot real, dado que mi codirector de tesis se especializaba en robótica orbital, pues exploramos el uso de controladores basados en aprendizaje por refuerzo para robótica en órbita y lo aplicamos e hicimos un sistema híbrido en el cual teníamos una parte de planificación basada en modelo con un robot multibrazo, como veis aquí, aunque parece un cuadrúpedo, en realidad esto imaginaos que está flotando en órbita, entonces podría estar perfectamente boca abajo, y son 4 brazos robóticos que pueden posicionarse donde sea, por ejemplo, en la superficie de un satélite o de una nave para realizar tareas de reparación, etcétera. Entonces tenemos una primera fase de planificación de movimiento, porque en esos ámbitos es normal tener un conocimiento bastante alto del entorno en el que te mueves. Y después el problema está en que, vale, tenemos esa planificación, pero si algo sale mal, si algo no está donde tiene que estar, si algún modelado de nuestro robot es algo diferente, si estamos aquí en ámbito terrestre, pues lo que puede pasar es que el cuadrúpedo de antes se caiga. Y bueno, no lo queremos, pero no es catastrófico. Pero si estamos enganchados a un satélite y mi robot se suelta de ese satélite, ¿qué pasa? Adiós robot. Y los millones de euros que haya costado hacerlo llegar hasta ahí se pierden. Entonces, probamos a decir, vale, ¿qué pasa si, aparte de esta planificación basada en modelo, hacemos el seguimiento de esa trayectoria con un controlador basado en aprendizaje por refuerzo? Entonces, eso es lo que probamos en condiciones de cero gravedad, con la consecuencia que tiene con respecto a las fuerzas de acción y reacción y demás. Probamos a entrenar un control basado en aprendizaje por refuerzo y a seguir esa trayectoria. Y vimos, aunque ese vídeo no lo he podido incluir aquí porque aún no está completamente cerrado, pero básicamente estamos viendo resultados en los cuales, al utilizar el control basado en aprendizaje por refuerzo, podemos adaptarnos y conseguir, aparte de mejorar la precisión del seguimiento de la trayectoria, podemos adaptarnos a si introducimos pequeñas variaciones en lo que puede esperar el planificador. Porque aunque el controlador intente seguir esa trayectoria, es consciente de que puede encontrarse esas variaciones y se adapta correctamente a ellas, al no estar totalmente restringido por la trayectoria planificada. Así que nada, en conclusión simplemente el decir como he dicho, el aprendizaje por refuerzo profundo ha resultado un cambio, una revolución total en el control de robots por su capacidad de adaptación, por su optimización del rendimiento, es decir, pueden encontrar estrategias más creativas y pueden también introducir métricas como dije, de reducción de energía, de optimización de trayectorias y demás, para mejorar lo que haría un controlador clásico. Además, como he dicho, se reduce muchísimo el esfuerzo de ingeniería para nuevas tareas porque al final lo que tenemos que hacer es codificar la tarea, establecer la función de recompensa y podemos entrenar en simulación. Y luego no tenemos que estar iterando constantemente para ajustar pequeñas variaciones en el control porque lo hace automáticamente durante el entreno. Y como he mostrado en el último ejemplo, esto no es excluyente de poder ser utilizado en combinación con métodos clásicos. Podemos utilizar técnicas de planificación basada en modelo en entornos en los cuales podamos hacerlo, pero luego hacer el control basado en aprendizaje para aprovechar el conocimiento que tenemos del entorno y de la tarea, pero no ceñirnos única y exclusivamente a este, sino también utilizar esa adaptabilidad que nos da el control basado en aprendizaje. Y nada más, eso sería todo por mi parte. Espero que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier tipo de pregunta, estaré encantado de responderla. Gracias. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Yo sí que tenía un par de preguntas. Eh, estos robots, sobre todo los que estás desarrollando tú en tu proyecto, ¿en qué sectores industriales crees que se pueden integrar de una manera pues, efectiva y que sea
parte de sus operaciones habituales? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda era, ¿qué mecanismos estáis utilizando para evitar el sobreajuste? Ujú. Vale, en cuanto a la primera pregunta, ámbitos de aplicación, por ejemplo, ya existen empresas que se dedican a estos robos cuadrúpedos que hemos visto, una versión un poco más robusta y un poco más grande, los ponen sobre todo en sitios donde un operador humano podría peligrar, digamos. Por ejemplo, en plantas petrolíferas se están desplegando ya robos cuadrúpedos con cámaras, con sensores térmicos y demás para hacer tareas de revisión y mantenimiento periódicas, de forma que no tenga que ser el propio trabajador humano el que vaya paseándose por la planta, con los riesgos que ello pueda implicar. También se están utilizando, por ejemplo, en labores de búsqueda y rescate o en labores de exploración y demás para, pues eso, lo mismo, para evitar que una persona se ponga en riesgo cuando podemos mandar a un robot a que haga ese proceso de búsqueda e identificar las zonas de interés donde creemos que pueda haber esas personas que puedan necesitar ayuda o lo que sea, y entonces ya es cuando mandas al equipo humano para hacerlo. Estas son algunas de las que se me ocurren así rápidamente. Y luego para la parte de robótica orbital, ese es un campo que está aún bastante incipiente, pero por ejemplo la Agencia Espacial Europea está apostando muy fuerte por lo que es la retirada y reaprovechamiento de la basura espacial. Ahora mismo hay muchísimos satélites que no funcionan orbitando alrededor de la Tierra y eso cada vez lo que hace es, primero, estamos desperdiciando muchísimos recursos y segundo, es muy peligroso de cara a nuevos lanzamientos y demás. Entonces, la Agencia Espacial Europea está invirtiendo muchísimo en tipos de robots como este, por ejemplo, que puedan lanzarse a órbita y puedan hacer esas tareas de manipulación para coger los satélites o las piezas que estén sin usar y o bien recuperarlas en el caso ideal o bien sacarlas de órbita para que no se queden alrededor y no sigamos bloqueando el espacio, el espacio alrededor de nuestro planeta. Y con respecto a tu segunda pregunta, que me he extendido bastante en la primera, ¿cómo evitar el sobreajuste? El sobreajuste en los casos de... Es un problema muy típico en el aprendizaje supervisado porque al final tenemos siempre un conjunto de datos. Entonces, si nos adaptamos muchísimo a este conjunto de datos en concreto, luego salimos de ahí y nuestra gente no ha aprendido correctamente a generalizar. Con el aprendizaje por refuerzo, al final estamos obteniendo los datos de forma constante. No tenemos un dataset, no tenemos un conjunto de datos previo, generalmente, sobre el que entrenar, sino que vamos ejecutando en una simulación, en el caso de la robótica, vamos ejecutando constantemente y vamos obteniendo datos nuevos constantemente que se obtienen con la política actual, con el estado actual de la red de su aprendizaje. Entonces, el sobreajuste no es un problema real, no es un problema, no es un problema habitual, perdón, pero lo que se hace también para crear esta generalización es aleatorizar ciertos parámetros de la tarea o de la simulación para que el robot aprenda a gestionar esas pequeñas variaciones que comentaba. Por ejemplo, lo que se suele hacer para que aprenda a andar en terrenos diferentes es introducir una variabilidad y una cierta aleatorización en cuanto a la altura del terreno, el tipo de terreno, si son como escaleras o como colinas, etcétera, etcétera, y eso lo que ayuda es a que la gente pueda ser más versátil en este tipo de situaciones. Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Álvaro Belmonte? Sí, Javier, pues ¿Cómo conseguís? Me imagino que al ser una inteligencia artificial bastante profunda, tendrá, pues será bastante grande. Entonces, ¿cómo conseguís una respuesta tan rápida? Esa es la parte bonita de todo esto, que las arquitecturas que se utilizan para control de robots no son más que perceptrones multicapa de una o dos capas de profundidad con 128 neuronas más o menos, es decir, son modelos bastante ligeros. No tiene nada que ver con las arquitecturas GPT o Transformer y demás, porque al final lo que estamos modelando es un sistema físico. Estamos modelando un robot, un sistema físico que de normal se modela con ecuaciones de sólido, de rígido y demás. Entonces no necesitamos una complejidad demasiado grande. Sí que es cierto que si queremos introducir también componentes basados en aprendizaje para la parte de percepción, por ejemplo, reconocimiento de objetos, reconocimiento de escenas y demás, esas arquitecturas generalmente, como has dicho, suelen ser bastante más complejas y no tienen una frecuencia de respuesta tan rápida. Pero entonces, en este caso, lo que se suele hacer son arquitecturas jerárquicas en las cuales lo que es el propio control del robot se ejecuta a una frecuencia más alta. Por ejemplo, este tipo de controladores generalmente se ejecutan a 50 a 100 hercios porque son arquitecturas bastante sencillas. Y luego a lo mejor tenemos esa otra arquitectura, esa otra red
que se ejecuta a lo mejor una vez por segundo, a un hercio, pero el controlador no deja de funcionar, simplemente vas actualizándole la información externa con una frecuencia algo menor, pero no es un problema porque estamos hablando de variaciones de tiempo muy, muy bajas. Pero para el propio control, las arquitecturas son muy sencillas y no hay un problema de tiempo de respuesta ejecutando en el ordenador de a bordo del propio robot, que generalmente en estos cuadrúpedos suele ser una Raspberry Pi o actualmente una NVIDIA Jetson. O sea, una Jetson Orin. Entonces no tenemos ese tipo de problemas a día de hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues Álvaro, muchísimas gracias por tu intervención, ha A sido vosotros. muy, muy interesante. Vamos a darle paso a Julia Karpova, que es nuestra siguiente ponente. Hola, buenos días. Hola, ¿Me buenos oís días. bien? Sí, bueno, Julia Karpova es de la Universidad Politécnica de Valencia, está en el grupo de Vallada y el título de su charla es La importancia de considerar aspectos realistas para la validación de estrategias de reubicación de ambulancias. Y bueno, nos va a presentar el estudio que bueno, se basa en un algoritmo de reubicación de ambulancias, pero bueno, ya os dejo con ella, que os lo explicará muchísimo mejor que yo, infinitamente. Muchísimas gracias, Julia. Es tu turno. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartir. Ay, algo se ha quedado. Vale, ahora. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, perfectamente.